Bienvenidos a mi HSEC. Hoy hablaremos sobre un tema clave en la seguridad laboral, el accidente de trayecto. ¿Sabías que los accidentes de trayecto representan entre el 15 y 20% de los siniestros laborales? Cada año, cientos de trabajadores enfrentan situaciones que pueden poner en riesgo su bienestar durante sus desplazamientos a su lugar de habitación o entre trabajos. En este video, exploraremos en detalle qué se considera un accidente de trayecto según la Ley 16.744 y qué coberturas entrega el seguro. Acompáñanos y asegúrate de conocer todo lo necesario para prevenir y actuar correctamente en caso de un accidente de trayecto. La Ley 16.744 no solo protege a los trabajadores dentro del trabajo, sino que también cubre los accidentes de trayecto para garantizar seguridad en el camino. En este video analizaremos sus especificaciones clave. ¿Por qué es importante? Porque el riesgo laboral no empieza ni termina en el lugar de trabajo. El desplazamiento hacia y desde el trabajo es parte esencial de la jornada laboral, y la ley reconoce que en ese trayecto pueden ocurrir accidentes que afecten la salud y el bienestar del trabajador. ¿Cuándo un accidente de trayecto está cubierto? Cuando ocurre en el recorrido directo entre la casa y el trabajo, siempre que sea racional y sin interrupciones innecesarias. También se cubren trayectos entre dos lugares de trabajo distintos, incluso si pertenecen a empleadores diferentes, siempre que se utilice un medio de transporte habitual. La ley establece que el lugar donde el trabajador pernocta también es considerado para determinar la cobertura, sin limitarlo solo a la casa propia. Los accidentes de trayecto representan un problema crítico en la seguridad laboral en Chile. 1 de cada 5 accidentes laborales corresponde a un accidente de trayecto, lo que significa entre un 15 y un 20% del total de siniestros en el mundo laboral. Cada año, estos accidentes generan más de 100.000 licencias médicas, afectando no solo a los trabajadores, sino también a la continuidad operativa de las empresas. En 2023, más de 100 trabajadores fallecieron a causa de accidentes en trayecto, lo que evidencia su gravedad y la necesidad de reforzar medidas preventivas. Además, las estadísticas muestran que los accidentes no distinguen género, el 51% de los casos afecta a mujeres y el 49% a hombres. En términos de edad, el 30% de los trabajadores accidentados tienen entre 23 y 34 años, una población activa fundamental en el mercado laboral. El impacto de estos accidentes es aún mayor cuando analizamos las lesiones. El 40% de los casos afecta a miembros inferiores, lo que limita gravemente la movilidad y prolonga los tiempos de recuperación. Ante estas cifras, es urgente que tanto empleadores como trabajadores tomen conciencia y refuercen la prevención en los desplazamientos diarios. Analizando los datos, podemos ver qué tipos de accidentes de trayecto son los más frecuentes en Chile. Las caídas de personas representan el 34% del total de accidentes, seguidas de los accidentes que involucran vehículos, con un 32%. También destacan las pisadas y tropiezos sin caída, que representan un 8%. Pero además de estas cifras generales, hay factores importantes a considerar. Los hombres presentan mayor incidencia en accidentes con vehículos, con un 58%. Por otro lado, las mujeres tienen más prevalencia en caídas, con un 60%. Nos preocupan los accidentes con objetos cortopunzantes. Este dato es preocupante, ya que puede estar relacionado con fenómenos de delincuencia. Por ello, es fundamental reforzar medidas de seguridad personal, como evitar circular con objetos de alto valor o hacerlos visibles en espacios de riesgo. Estos datos evidencian la necesidad de aplicar medidas de prevención específicas según el tipo de riesgo predominante en cada grupo de trabajadores. La Ley 16.744 establece una cobertura integral para los accidentes de trayecto, asegurando la protección del trabajador en diferentes aspectos clave. En primer lugar, se garantiza una cobertura médica integral, que incluye atención de urgencia y hospitalización, exámenes, tratamientos y rehabilitación, así como el acceso a medicamentos y prótesis si son necesarias. Además, si el accidente genera una incapacidad temporal, el trabajador recibe un subsidio por incapacidad laboral. Este beneficio se paga desde el primer día de la licencia y cubre hasta el 100% de las remuneraciones imponibles.
En casos más graves, si el accidente produce una incapacidad permanente, el trabajador puede recibir una indemnización o pensión de invalidez. Y en caso de fallecimiento, la familia tiene derecho a una pensión de sobrevivencia y a la cobertura de gastos funerarios. Finalmente, la ley protege el trayecto no solo entre la vivienda y el trabajo, sino también entre dos lugares de empleo cuando se tiene más de un trabajo. Asimismo, cubre traslados en cualquier medio de transporte habitual, como locomoción colectiva, bicicleta o automóvil. Es importante conocer estos derechos como trabajador y también explicar a tu familia para asegurar la protección en caso de un accidente de trayecto. La Ley 16.744 define la habitación como el lugar donde el trabajador pernocta, se aloja o se hospeda de manera ocasional o transitoria. Esto incluye casas propias o arrendadas, hoteles o residencias temporales por trabajo, la casa de un familiar o amigo donde el trabajador pernocta, así como pensiones o departamentos arrendados para alojamiento laboral. Un caso especial es el de los campamentos en faenas laborales. Si un trabajador traspasa los límites físicos de la faena, esto puede determinar que sigue dentro del lugar de trabajo. Por lo tanto, los accidentes dentro del campamento pueden clasificarse en dos categorías. Se considera accidente laboral si ocurre en contexto de trabajo o por condiciones del campamento. En cambio, si el accidente sucede por actividades personales del trabajador, se clasifica como un accidente común. Accidente de trayecto, cuando se considera como tal según la Ley 16.744. La Ley 16.744 establece que un accidente de trayecto es aquel que ocurre en el recorrido directo entre el lugar de residencia del trabajador y su lugar de trabajo, o viceversa. A continuación, detallamos las situaciones más relevantes que debemos considerar para identificar si un accidente está cubierto por esta ley. Casa, hoteles o residencia. Si el accidente ocurre dentro de la casa, hotel o residencia arrendada del trabajador, dentro del jardín privado de la casa o en las zonas internas del hotel, como habitación, baño privado, comedor exclusivo, no será considerado accidente de trayecto. Sin embargo, si el trabajador sufre un accidente al salir del hotel o residencia hacia la vía pública, o en el primer contacto con la calle tras salir del domicilio, se considera accidente de trayecto. Caso copropiedad. Si el accidente ocurre en espacios comunes de edificios o residencias en copropiedad, como ascensores, escaleras, estacionamientos o áreas compartidas, será considerado accidente de trayecto. Importante. Es importante recordar que la cobertura solo se extiende en el trayecto hacia o desde el trabajo. Si el trabajador realiza una parada no relacionada con el trabajo, como ir al gimnasio o hacer compras personales, esto interrumpe el trayecto directo, y el accidente puede no ser considerado como accidente de trayecto, sino como un accidente común. En resumen, la ley protege los accidentes que ocurren en el trayecto directo entre la vivienda y el lugar de trabajo. Según la Ley 16.744, un accidente de trayecto ocurre en el recorrido directo entre la habitación del trabajador y su lugar de trabajo. En el cuadro se presentan algunas situaciones que ayudan a entender cuando se mantiene la lógica del trayecto directo. Por ejemplo, es válido desviarse ligeramente para dejar a un hijo en la escuela o detenerse a cargar combustible necesario para continuar el viaje. Por el contrario, realizar actividades personales, como ir al gimnasio antes del trabajo, rompe esa lógica y no será considerado accidente de trayecto. Es importante destacar que cuando un trabajador es convocado desde su domicilio para atender una emergencia laboral, el recorrido no califica como accidente de trayecto, sino directamente como accidente del trabajo. Esto ocurre porque la movilización se realiza por instrucción específica del empleador para cumplir tareas laborales extraordinarias. Si un trabajador tiene un accidente de trayecto y su cobertura es rechazada por el organismo administrador, OAL o ISL, existe el derecho de presentar una reclamación ante la superintendencia, tema que se profundizará en la lámina correspondiente. La Ley 16.744 también cubre los accidentes que ocurren en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, incluso si pertenecen a distintos empleadores. Se considera un accidente de trayecto cuando el trabajador tiene relación laboral con ambos empleadores. El accidente ocurre en el recorrido directo sin desvíos personales y se usa un medio de transporte habitual. Si el traslado es entre lugares de trabajo del mismo empleador, se considera un accidente laboral.
En caso de un accidente en este trayecto, el trabajador debe ser ingresado en la mutualidad o ISL con los datos del empleador al que se dirigía en ese momento. Alcance en situaciones específicas consideradas como accidentes de trayecto. A continuación, presentamos algunas situaciones específicas que también califican como accidentes de trayecto según la Ley 16.744. En el cuadro puedes observar ejemplos específicos. Por ejemplo, si un trabajador se accidenta al ir a almorzar a su hogar, este evento se considera accidente de trayecto porque su domicilio habitual forma parte del trayecto laboral. De igual manera, si el trabajador se detiene brevemente durante su trayecto para asistir a una consulta médica, esta desviación está justificada por motivos de salud, manteniendo la condición de accidente de trayecto según criterios establecidos por la suceso. Por otro lado, eventos fortuitos ocurridos en el trayecto directo, como una mordedura por un animal en la vía pública, también califican como accidentes de trayecto. Es esencial entender estos ejemplos para reconocer cuando un incidente califica dentro de esta categoría, y así asegurar la protección laboral correspondiente. Si un trabajador sufre un accidente de trayecto, es necesario contar con algunos documentos o respaldos para validar correctamente este tipo de incidente. En el cuadro, se presentan algunos ejemplos clave. Por ejemplo, se debe solicitar un parte policial si intervinieron carabineros, ya que este documento es una evidencia fundamental. También será útil presentar una declaración escrita detallada de lo ocurrido. Si utilizaste transporte público o autopistas, contar con registros de boletos o peajes puede fortalecer la validez del caso. Finalmente, presentar un informe médico o de urgencia que describa claramente el diagnóstico y relacione el accidente con el trayecto, es fundamental para acreditar y respaldar adecuadamente el accidente ante el organismo administrador correspondiente. En caso de un accidente de trayecto, es fundamental notificar a tu empleador. Sin embargo, esto no impide que puedas acudir directamente a la mutualidad adherida por la empresa o al ISL. Lo más importante es priorizar la atención médica, por lo que puedes asistir a cualquier centro de salud, incluyendo los públicos. Posteriormente, el caso debe ser reconocido y tratado por la mutualidad o el ISL para acceder a la cobertura de la Ley 16.744. Además, recuerda que si en el accidente intervienen vehículos, también puedes acceder a la cobertura del seguro obligatorio SOAP. ¿Cómo completar correctamente la DIAT en caso de accidente de trayecto? Para completar correctamente la Declaración Individual de Accidente de Trabajo, DIAT, es importante seguir estas indicaciones. Primero, se debe indicar claramente la fecha y hora exacta del accidente, que debe coincidir con los horarios de ingreso o salida laboral. También se debe especificar con precisión la dirección donde ocurrió el evento. En la descripción del accidente, menciona claramente qué sucedió y detalla si hubo daños o pérdidas en elementos personales como prótesis o lentes ópticos. Es fundamental señalar correctamente en el formulario el tipo de accidente, marcando la opción trayecto y especificando si ocurrió en el recorrido desde el domicilio al trabajo, desde el trabajo al domicilio o entre lugares de trabajo. Esto permitirá gestionar adecuadamente la cobertura por parte del organismo administrador correspondiente. Si tu accidente de trayecto fue rechazado, ingresa a la página de la Superintendencia de Seguridad Social suceso.cl, sección Reclamos. Inicia sesión con tu clave única, selecciona Seguridad Laboral y reclamo de calificación. Adjunta los documentos requeridos, incluyendo la RECA, resolución de calificación de accidente emitida por la mutualidad o ISL que indica el rechazo. Envía tu reclamo y espera la respuesta de suceso. A nivel personal, un accidente de trayecto puede generar lesiones, pérdida de tiempo, estrés familiar y costos inesperados. A nivel laboral, implica reemplazos urgentes, contratación, capacitaciones, inducciones y menor productividad. Estos costos pueden evitarse. Veamos en la próxima lámina consejos preventivos claves.
Evita accidentes de trayecto con medidas simples. Mantente atento a las condiciones del terreno. Cruza siempre por pasos peatonales. No camines entre vehículos y desciende por el lado de la vereda. Usa pasamanos al transitar por escaleras. La prevención es clave para tu seguridad. Si te movilizas en bicicleta, usa ropa reflectante, señala maniobras con los brazos, mantén contacto visual con conductores y respeta las ciclovías. En el transporte público, evita quedarte dormido para no exponerte a robos o asaltos. La prevención es clave para tu seguridad. Esperamos concientizar sobre la importancia de prevenir accidentes de trayecto, ya que su impacto va más allá del trabajador. Afecta a sus familias, su recuperación y la continuidad de la organización. Sin embargo, si estos eventos ocurren, tanto trabajador como empleador deben estar informados. La prevención es clave para proteger a las personas y mejorar la seguridad en el trabajo. En MIHSEC, apoyamos una gestión más segura y eficiente.